¿En dónde estamos, no? ¿Cuántas preguntas que hay que hacerse? Una lucecita, decía César Vega, que Uruguay sea una lucecita y tendrá que serlo en un montón de aspectos y de áreas fundamentales del quehacer humano. Antes de entrar con la editorial, te digo que está cargadita la página web de libertas.uy, ¿eh? Tenés notas muy interesantes para visitar. Mauricio Claver Carone, presidente del BID, dice que las empresas chinas no suben los estándares de la transparencia. ¿Qué es el Cubagate y cuál es su relación con el gobierno? Entre tantas notas, el Ministerio del Interior relevó, al director del módulo 10 y 11 del ESCONCAR, y un montón de notas vinculadas a los temas cubanos también, y a este tema de la CELAC. Por ejemplo, CEPAL presenta informe regional ante la cumbre. También ocurrió esto, ¿no? Un informe respecto a la situación en pandemia y, digamos, en esta aparente pospandemia de los países latinoamericanos, la situación económica de los países latinoamericanos y del Caribe, es decir, en qué situación se encuentran hoy por hoy, las proyecciones que hay en cuanto al incremento del Producto Bruto Interno de cada uno de los países, bueno, tasas de empleo, de desempleo. Hay un montón de temas para ir viendo respecto a esta cumbre también. Pero ahora se viene una cumbre en la ONU y ya el presidente uruguayo está ahí. Pero ¿qué pasó el otro día? ¿Qué ocurrió? Bueno, a mi criterio ocurrió algo muy significativo y seguro más trascendental de lo que podemos pensar a primera vista. Ya se han dado opiniones de todo tipo respecto a la intervención del presidente de la República en esta cumbre de CELAC. Yo le llamaría: el pequeño gran país hace su movimiento en el tablero de ajedrez mundial. Da su voz política a la comunidad regional latinoamericana y del Caribe, CELAC, sexta cumbre en México, con Manuel López Obrador como presidente anfitrión. Todo esto respecto a su visión política y democrática dirigida a representantes de países totalitarios, como Cuba, Venezuela, y un país hoy por hoy muy sanguinario, Nicaragua. Qué lástima decir país, gobiernos, regímenes, que están en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y que son regímenes de dictadores, y esos dictadores le increpan irrespetuosamente por su paquetón neoliberal al presidente Lacalle, llamándole así paquetón neoliberal a la LUC, a la Ley de Urgente Consideración. Y también le increpan por su neoliberalismo y por el servilismo del consenso de Washington y a los grandes capitales, sin conocer a su propio pueblo, que se levanta en resistencia queriendo derogar su ley con más de 700.000 firmas de sus propios ciudadanos. Y viene la respuesta del doctor Luis Lacalle Pou. La respuesta es concreta, resumida, clara, laudatoria. Creo que en 4 minutos y poco más explicó décadas de situaciones geopolíticas en el continente latinoamericano en la visión que él representa bajo esa oportunidad. La tradición democrática y republicana de un pequeño gran país. Les dice con claridad al presidente de Cuba, Díaz-Canel, que por suerte el doctor Luis Lacalle Pou vive en un país en el cual la oposición puede expresarse libremente, que por suerte vive en un país en el cual la gente cuenta con resortes institucionales para ejercer la oposición y hasta para derogar una ley del gobierno. Le explica que en su pequeño gran país no corre sangre por el ejercicio de las libertades y les enseña en un ratito una letra que el pueblo del dictador cubano acusador oprime salvajemente. Cuba o libertad. La letra de una canción que ya es emblemática porque es la canción del pueblo cubano en estos movimientos masivos de protestas, de resistencia ante la dictadura instalada por décadas en la isla. Ahora bien, veamos lo que nos dijo una vez Talleyrand de Chardin. Lo que no se puede hacer jamás en el arte de la diplomacia es improvisar. Parece que algunos opositores frentistas hubieran sabido algo de esto y hubieran sabido que Talleyrand de Chardin dijo este paradigma.
pero también veo que lo interpretaron muy mal al doctor Luis Lacalle Pou y también interpretaron muy mal al presidente de Cuba y a Maduro, invirtiendo la calificación en cuanto a estos recientes, digamos, opositores en las cumbres internacionales ante el presidente de un país democrático. Me explico. Las insistidas refutaciones del diputado Cayani, o las de Eduardo Brenta en televisión, o las de Mario Vergara, entiendo son profundamente infelices porque dicen de un tono confrontativo y de un nuevo exabrupto del presidente uruguayo al emplear claros conceptos democráticos que se aplican en nuestro país y los que no se aplican porque no existen en Cuba ni en Venezuela. Plantean, digamos, la inversión del significado de los hechos. Pretenden dar a entender que el doctor Luis Lacalle Pou es el que confronta, es el confrontador, cuando en verdad es nuestro país el agredido. ¿Por cuál razón sostengo esto? Pues primero, porque quienes acusan en esta cumbre a la LUC demuestran el más profundo desconocimiento de sus contenidos jurídicos y del devenir institucional de nuestro país. Y desconocen la profunda relación que el presidente uruguayo sostiene con el Uruguay profundo, con su gente de campo, con su gente laboriosa. Desconocen el presidente del trato directo con la prensa del país y con cualesquiera de los ciudadanos que se le arrime por la calle. Y además desconocen que dicha ley fue votada conjuntamente con el gobierno que votaron, cual contenido de un cambio de rumbo institucional del país. Lo que no entendieron o no quieren entender es que los tiempos políticos han cambiado y han cambiado bastante en términos geopolíticos. El continente latinoamericano ya no está alineado a Cuba y a Venezuela, menos a Nicaragua, y que hoy las democracias en el continente van creciendo de a poquito, como si fueran niñas en un crecimiento bastante complicado, porque son niñas pobres, las democracias latinoamericanas, por supuesto, y muy agredidas, la de Colombia, la de Chile, la de Perú, la de Uruguay, que está siendo agredida, y que en ellas no existe la vocación de poder que tenga como modus operandi la voluntad de oprimir a sus pueblos y de aplicar sistemáticamente la violencia de Estado como método de poder, como un método del status quo. Eso es lo que les explica Lacalle Pou, que regímenes del mismo perfil que el de dichos modelos totalitarios han caído estrepitosamente y que ahora se ve caer también con bochorno y en una triste y patética comedia de egos al mismo kirchnerismo en Argentina. No parecen enterarse que el presidente uruguayo sabe que el BID hoy es presidido por un cubano norteamericano y por primera vez, pero es norteamericano, Mauricio Claver Carone o Claver Carone, no sé cómo se pronuncia, quien formula que las empresas chinas no suben los estándares de transparencia, los bajan. Es el emisario en el BID de tratar de negociar con los países latinoamericanos para que entren en relaciones mutuas y con los Estados Unidos, porque Estados Unidos está en guerra económica, tecnológica, geopolítica con China. Y justo Uruguay, que está haciendo un TLC con China. Parece que no se dieron cuenta. Parece que no saben que el presidente uruguayo debe ir luego, y como así ya lo hizo, está ahora en los Estados Unidos ante esa cumbre de la ONU, y que tenía que dar un mensaje por elevación, si querés, al presidente de los Estados Unidos y al presidente del BID, que está reclamando que los que hacen negocios con China van a perder estándares de transparencia. Precisamente, el mensaje democrático de Lacalle Pou señala con claridad y firmeza que en Cuba, Venezuela y Nicaragua hay dictaduras. Es el mensaje sin ambigüedades que un pequeño gran país como el nuestro tiene que dar. Que hoy la contienda política no es entre derecha e izquierda, sino entre democracia y totalitarismos, o entre estados democráticos o estados totalitarios. Parece que no saben que el presidente uruguayo vuelve a hablar como eso, como presidente uruguayo, y no como Luis Lacalle Pou.
y que dicho presidente tuvo que defender con vigorosa claridad el honor del pueblo uruguayo y la calidad del Estado democrático. Incluso para el espíritu democrático tiene el deber de hacerlo. De lo contrario, sería hipocresía, sería una peligrosa ambigüedad, incluso para con todo un pueblo que sigue el curso de su presidencia. Es la voz del pequeño gran país, pequeño en territorio, pequeño en población, grande en democracia, grande en estabilidad y en la consolidación institucional de un Estado de Derecho. En este caso recibimos la lección que nos dicta cómo pocas palabras exigen muchas otras que las expliquen, que nada en ellas está improvisado, si hasta pareciera estar todo libretado incluso, apelando a la letra de la canción del pueblo cubano que exclama y manifiesta por su propia libertad, Cuba o libertad. Pero es obvio que dicho libreto no tiene firma de un solo autor, sino el sutil tejido de cosas que da el signo de los tiempos, signo que va exponiendo el natural e inevitable antagonismo de dos modelos políticos irreconciliables y que hoy no admite este signo de los tiempos ambigüedades. Uruguay le dice al mundo, traducido, le dice a Estados Unidos, a los países del Tratado Transpacífico, a los países miembros de la OEA, a los países miembros del Mercosur, y con ecos resonantes por el viejo mundo, llámese Europa y Asia, que nuestro país tiene vocación política y fundamentalmente económica de apertura, que no mide signos políticos en materia de negocios internacionales. Mensaje por elevación al presidente del BID y al presidente de los Estados Unidos. Uruguay le dice al mundo que bajo su tradición republicana y Estado de Derecho no puede moverse en el contexto internacional de las familias ideológicas o con familias ideológicas, sino que las trasciende, que su razón de ser como Estado soberano y nacional es defender y proponer la democracia como la única forma viable de gobierno, que el gobierno es de la ley, y vaya que lo dice un hombre del Partido Nacional, el Luis Lacalle Pou, el doctor Luis Lacalle Pou, la apertura de mercados, el trabajo digno para su gente, el cobijo y la profundización de las libertades individuales. Uruguay ofrece a la comunidad internacional la aventurosa oportunidad de hacer del mundo un hábitat global más amigable, más saludable, más negociador, más democrático, y que a cualesquiera de los males o patologías del poder que se vea instalada desmereciendo la vida de sus habitantes, hay que señalarlo o señalarla a esa patología con firmeza, y hay que hacerlo muy especialmente cuando un pequeño gran país democrático es ninguneado, o cuando se pretende descalificar a su propio presidente en una cumbre internacional a la cual fue invitado, y dicha agresión proviene precisamente de dos brutales dictadores, de dos países hermanados por una ideología totalitarista comunista. También es un claro mensaje político al régimen del Politburó chino. Ojo, no se coman la pastilla. Parece que los analistas frentistas de los discursos del presidente uruguayo no entendieron aún el sabio proverbio popular que nos dice, a buen entendedor, pocas palabras. El presidente uruguayo me recuerda un concepto de Jorge Luis Borges, el escritor argentino, criterio que aplicó a los uruguayos. La severa y profunda cortedad de su locuacidad parece precisar el agreste sabor de un sorbo de mate o la visión de las bellas llanuras. El presidente uruguayo dice al mundo, soy la nueva política, pragmática, abierta, democrática, soy el hombre americano, desde su nueva generación de sudamericanos democráticos, desde un pequeño gran país. Seguro el país hoy es el valor agregado del producto político de esta región del mundo y se llama República Oriental del Uruguay. Lo dice con precisas pocas palabras. Les dice que no improvisa, que trae palabras muy meditadas, abrevadas de precisa información y conceptos.
porque sabe que pocas palabras dichas con precisión en el momento adecuado crean hechos políticos, y que no es esto sino el arte de la diplomacia. Así dio su voz el pequeño gran país llamado República Oriental del Uruguay. Alguna Vamos gente a me dijo, escuchar. oye, ven acá, ¿y no vas a hacerle unos versos a la pelea entre Canel y Lacalle en la cumbre en México? Y dije, bueno, a ver qué me sale. Se me ocurren unos versos que digan así. Al presidente Canel le gusta coger la calle, pero esta vez fue la calle quien vino a cogerle a él. Y con la vía de la buena y la elegancia de vida, le recitó el Patria y Vida como si fuera un poema. Canel quiso ripostar, mas entre el nervio y la urgencia, pues le falló la elocuencia y se puso a tartamudear. Maduro no pudo ayudar, pues fue rápido el imprevisto, y según lo que se ha visto, solo sabe rebuznar. El presidente Obrador, cuya credibilidad ya mengua mejor, se metió la lengua para un momento mejor. Y entre acuses y bemoles se resolvió el partidazo, Lacalle con 2 golazos y Canel con 0 goles. Y creo que este es el resumen final, ¿no?, de esta especie de editorial o de esta especie de análisis que pretendía hacer de lo que ha significado esa intervención del presidente de la República Oriental del Uruguay en esa cumbre de CELAC, que es justamente la cumbre de países latinoamericanos y del Caribe. Vamos a una pausa, Maxi, y volvemos ya para el cierre del programa. ¿En dónde estamos? Es una producción